Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Una semana se cumplió desde que Jorge Valdivia reingresara el exfutbolista reingresara a la cárcel de Rancagua luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara el arresto domiciliario nocturno bajo el cual se encontraba por la imputación de delitos sexuales en su contra. Para el fiscal Rodrigo Celis, especializado en delitos sexuales, la investigación ha ido avanzando rápido pese a las complejidades que tienen estos casos. En concreto, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó al exfutbolista de Colo-Colo por 2 delitos de violación y por 2 abusos sexuales en 2 hechos ocurridos entre el 17 y el 20 de octubre. Son 2 las mujeres que acusan a Valdivia de haber actuado sin su consentimiento. El persecutor es enfático en señalar que de acuerdo a las pruebas con las que cuenta, el deportista actuó bajo un modus operandi similar en ambos casos. Se ha ido avanzando rápido, pero también es cierto que la cantidad de audiencias que se han suscitado producto de una formalización, reformalización y apelación han llevado a que también uno no pueda tener toda la atención disponible para seguir avanzando en la diligencia y concurriendo a estas audiencias, dijo en conversación con el diario La Tercera. En esta entrevista, el fiscal Celis comenta el actual estado de la investigación y responde a las críticas de la abogada de Jorge Valdivia, que es Paula Vial, quien acusó al Ministerio Público de que estaba mintiendo en esta causa. ¿Cómo la Fiscalía busca probar que no hubo consentimiento por parte de las víctimas? Le preguntan al fiscal Celis y él dice: las víctimas lo que relatan es que estuvieron con el imputado y paulatinamente empiezan a perder sus capacidades de reaccionar. Y eso fue de alguna manera por su relato incrementando. Ahora claramente estas investigaciones y estos delitos tienen la dificultad que es, por así decirlo, la palabra de la víctima contra la palabra del imputado. Entonces, lo que uno tiene que hacer es corroborar la declaración de la víctima, verificar qué antecedentes uno puede exhibir al tribunal para decir, mire, es coherente esta versión. Y ahí es muy relevante lo que ocurre antes y lo que ocurre después, porque además es cierto que existen distintos videos de las distintas víctimas, pero el delito no se ha producido en el lugar público. Y él dice que lo que uno va haciendo como fiscal es construyendo qué pasó y qué llevó a las víctimas a juntarse con esta persona. Es cierto que las víctimas han dicho que, y esto también tiene una particularidad del caso, hay consumo de alcohol, pero ellas sienten que no es el alcohol por sí mismo lo que les dejó en un estado de incapacidad de oponerse. Y eso llama la atención, porque podría haber sido muy fácil sostener que las víctimas dicen que tomaron y entonces a partir de que tomaron, ellas no se sienten en condiciones de poder responder. Pero ambas, sin conocerse, dicen que aquí había algo más. Y entonces dice el fiscal, vamos a seguir indagando. Vemos en la interacción de los videos que no hay un comportamiento, por así decirlo, amoroso, que uno pudiera llevar a pensar que luego, cuando víctima e imputado están en un cuarto a puertas cerradas, termine en una interacción sexual. Eso no lo vemos. Y la pregunta entonces es, ¿por qué terminarían comportándose así? Además, tenemos el hecho de que ambas señalan que se sienten muy mal a propósito de esto de que ellas intuyen de que no es solamente alcohol. Puede ser una intuición, pero no deja de llamar la atención que ambas señalan lo mismo. Le preguntan al fiscal que señala que en ambos casos hay una sensación de parte de las víctimas de sentirse mal, más allá del alcohol. Hace unos días también la vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente se refirió a un examen positivo de benzodiazepina por parte de la segunda denunciante. También habría algo similar en el caso de la primera. Le preguntan al fiscal que dice: estamos esperando unos resultados que se tomaron en una clínica y las muestras van a ser analizadas por el Servicio Médico Legal. Esas muestras estamos a la espera de lo que arroje, dijo. También hay que demostrar que el consumo no fue voluntario en el marco de estas reuniones y él dice, es bueno aclarar esto. Lo que el tipo penal exige no es que el imputado haya colocado a la víctima en ese estado. No es que el imputado, por así decirlo, haya suministrado excesivo alcohol o algún tipo de droga, no. Lo que se exige es que detectando que las víctimas no están en este estado para poder tomar libre y consentidamente sus decisiones, se aproveche de esta situación. Entonces le preguntan si la Fiscalía tiene un registro de que el imputado haya puesto esto
en una bebida o en un trago. El fiscal dice es una investigación muy reciente esa arista. Estamos abiertos a recabar los distintos antecedentes, pero por lo que hay hasta el momento, para nosotros, es suficiente para sostener que el imputado se aprovecha de la situación en que estaban las víctimas. Digamos las cosas como son, no deja de ser llamativo que estas personas que no se conocen en poco tiempo sostengan que además del alcohol ellas sienten que se les suministró algo. La abogada Paula Vidal dice que hay videos en ambos casos de los momentos previos y también de los posteriores y que estos videos darían cuenta de que siempre hubo un interés por parte de las mujeres de estar con el imputado. ¿Qué piensa usted de eso?, le preguntan al fiscal Celis. Y dice, todos los antecedentes que tengo me dan a entender que no es así. Y respecto a la primera, era una reunión casi de trabajo. Si uno ve los mensajes que había, sin entrar a comentarlos, la idea de juntarse el día domingo con la primera víctima es del imputado. Incluso ella le dice, es que estoy trabajando en tu tatuaje. Él le insiste y ella acepta porque está cerca de su casa, podría seguir trabajando. Ese es el propósito. Y de nuevo, si uno ve esos videos, no se ve dónde está la interacción amorosa que uno puede pensar que era razonable, porque tampoco se explica en la declaración del imputado en qué momento se decide ir del local al departamento de la víctima. En los videos se ve que quien sale primero es el imputado y luego la víctima, quien está buscando su celular. Y aquí no olvidemos, hay testigos que trabajan en el local que dicen que no ven en mejor estado a la víctima. Y otra cosa importante, ella, la abogada Paula Vidal, abogada de Valdivia, habla de los videos, pero también es importante tomar en consideración que hay un video en que la víctima abre el portón, luego ingresa la motocicleta del imputado, pero lo que se ve, por lo menos en la apreciación que yo tengo, es que en el subterráneo la víctima camina en zigzag. Con respecto a las lesiones, la abogada dice que la segunda denunciante se tomó ese examen 6 días después. ¿Qué hay de eso?, le preguntan al fiscal. Él dice, ella habla de 6 días, se refiere a declaraciones de Paula Vidal, defensora de Valdivia. La verdad, cronológicamente es esta. Ella sale del departamento de Valdivia, Jorge Valdivia, en la madrugada cerca de las 6:30 del viernes y concurre a denunciar el día martes. Ella va a denunciar, pero hace la denuncia respecto del delito derechamente. Luego de que ella toma conocimiento por las noticias de que Jorge Valdivia fue denunciado y que quedó en prisión preventiva por una situación muy similar a la de ella. Pero ella, el domingo, por su cuenta, sin siquiera que se le cruzara todavía la idea de denunciar, asistió a una clínica. Dijo que durante todo el fin de semana se sintió muy mal. Tiene una situación que le llama la atención y en la clínica le hacen una serie de exámenes que son los típicos que se hacen frente a una agresión sexual y fue derivada a la atención con un psiquiatra. La abogada Paula Vidal ha acusado a la Fiscalía directamente de mentir, de tergiversar las pruebas y ha acusado que el Ministerio Público no tiene objetividad en esta investigación. ¿Qué opina usted, fiscal, sobre eso? Y él contesta, yo he escuchado esos titulares y me sorprende porque yo hasta el día de hoy espero que se nos diga cuáles son esas mentiras. Si uno va hacia qué se refiere, hablaba de que se sostiene que hay un modus operandi y que eso no existe. Bueno, pero ¿de dónde nosotros colegimos el modus operandi? Que es lo mismo que razona la Corte, de antecedentes. ¿Y qué es lo que se dice? Que eran personas que fueron contactadas por redes sociales, que no se conocían previamente con el imputado, que hay un contexto en que hay un consumo de alcohol, de salidas, que las víctimas empiezan a sentir que no tienen control de sus voluntades. Ambas tienen lesiones. Entonces, ¿eso es mentira? Yo creo que no es mentira, dice el fiscal. Le preguntan ya casi al término de la entrevista si ve que hay complejidades extra en los casos en donde el imputado es una figura famosa, en este caso un exfutbolista. El fiscal Rodrigo Celis dice, yo creo que hay complejidad porque tiene la atención de los medios permanentemente. Puede que este genere una cierta presión a la propia defensa porque es un caso sumamente vistoso, pero para efectos del Ministerio Público, todas las víctimas y todos los imputados son iguales. No hay una diferencia de trato en la investigación, siempre se va a buscar investigar con la mayor objetividad posible, independiente de quién sea la víctima o quién sea el imputado, dice él. ¿Cuáles son las diligencias pendientes? Tiene que venir con peritajes o seguir profundizando ciertos antecedentes de pericia que tenemos, que no voy a entrar a comentar. Todavía hay algunos testigos que nos interesa tomar declaraciones, pero no olvidemos que aquí existe la defensa y hasta el momento no nos ha solicitado la defensa ninguna diligencia, dice. Obviamente estamos abiertos a escuchar cuáles son las diligencias que a la defensa les interesaría que realicemos. Esa es la entrevista que apareció hoy en el Diario La Tercera del fiscal que investiga el caso Jorge Valdivia. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
presentó Radiograma.